Cristo debe ser nuestra primera y última expectativa. Dios, la nación de Dios es la iglesia, la cual ha sido establecida en todos los países del mundo para colonizar la tierra. Digan, yo he sido llamado para colonizar. Dice el Salmo capítulo 8, versículo 4. No puedo menos pensar que somos los mortales para quienes piensen en nosotros. No voy a leer en otra versión porque, Versículo 4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Esas fueron las palabras de David. David no se consideraba el rey de Israel. David seguramente habrá pensado, ¿por qué me escogiste a mí cuando tienes una gran multitud? Pero Dios escogió a David. Y en medio de esa reafirmación de lo que Dios había hecho, David se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de mí? Y para que lo visites. Y son cosas que a uno lo impactan, porque Dios todavía sigue creyendo en nosotros. Dios todavía sigue colocando su visión, su fe en cada uno de nosotros. El Padre tiene expectativas de ti. El Padre tiene expectativas de mí. Y hagas lo que hagas, esas expectativas siempre se van a mantener, porque ya hay un diseño de Dios para ti y para mí. Amén. Y la inquietud que tenemos para compartir hoy es expectativas equivocadas. Muchos de nosotros venimos acá con algún tipo de expectativas, muchos venimos acá con una expectativa humana, otros venimos acá con una expectativa que nos unifica a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros. Y muchas veces nos encontramos como esta montaña rusa. Hoy podemos estar, como dice ahí, con expectativa, pero en el avanzar nos damos cuenta de que hay una realidad que nos desilusiona. Le preguntaron a una persona, porque, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo ha sido tu vida? Y no, todo bien, chévere. Y esta persona le hace una pregunta, veo que tiene respuestas muy asertivas, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Alguien en la vida te ha desilusionado? Ella dijo, sí. Ah, entonces quiere decir que no todo está bien. Hay algo en tu vida, ¿ok? Entonces, expectativas equivocadas. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Y yo oro para que el Señor nos muestre qué es lo que nos quiere enseñar. ¿Sí? Cuando el Espíritu de Dios nos trae o nos muestra nuestra condición, no es para señalar, no es para avergonzarte, es para que tú le entregues a Él eso que te está pasando. Y esto para mí ha sido muy liberador, porque todos nos hacemos expectativas. Nos hacemos expectativas del cónyuge, nos hacemos expectativas de nuestro apóstol, nos hacemos expectativas tal vez de mi persona se hacen, o de su entorno. Y cuando no cubrimos tus expectativas, el primer pensamiento que viene a tu vida es incorrecto. Pero esto nos ubica en el desarrollo de lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Entonces, Lucas, capítulo 1, versículo 31. Recordemos que meses atrás, algunos meses atrás, estuvimos hablando un poco de Juan el Bautista. Y mire cómo el Espíritu de Dios toma a este hombre para hablar y reafirmar algunas cosas. Déjenme. En Lucas capítulo 1, versículo 31. Recordemos un poco de la vida de Zacarías y Elizabeth. Zacarías había quedado enmudecido
Pero Dios le da la oportunidad a Zacarías de hablar por el Espíritu lo siguiente. Lucas capítulo 1, versículo 31 dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Este es el trato del ángel de Dios hacia María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Le dará qué? El trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto que el ángel de Jehová le dice a María es algo de lo que ya se venía profetizando por mucho tiempo. Y Dios ve a esta mujer y se le revela su vida y reafirma lo que ya el Espíritu de Dios había colocado en el vientre de María. Lo que hay en ti es un libertador. Lo que hay en ti es aquel que va a traer libertad, no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y mire lo que ahora Dios, el Espíritu de Dios le dice a Zacarías en Lucas capítulo 1, versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimió a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador y la casa de David su siervo, y como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio, y salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Y el 75, en santidad y en justicia delante de él y todos nuestros días. Amén. Eso fue lo que el ángel le dijo a María, y eso fue lo que el Espíritu Santo le dijo a Zacarías. Y cuando usted escucha una palabra como esta, usted lo puede asociar con su actualidad. Miren, de verdad que yo me siento muy regocijado porque el Señor ha sido tan bueno con nosotros que nos ha orientado en el desarrollo. Todos acá tuvimos expectativas después de las elecciones. Todos acá, y el apóstol lo ha venido reafirmando, estamos viendo una figura humana. Y no lo estamos viendo nosotros como los protagonistas, como aquellos que Dios estableció desde hace mucho tiempo para establecer el reino de Dios y su justicia. Pero da la impresión que María lo entendió, Zacarías lo entendió, pero había una generación que le costaba comprender, y eran aquellos estudiosos, los fariseos, aquellos judíos que tal vez estaban esperando, que leían la escritura, que leían todo lo que había profetizado Isaías, Jeremías, Daniel, de que se iba a manifestar un Mesías. Y es ahí donde surgen expectativas equivocadas. Muchos de nosotros tenemos expectativas equivocadas. Muchos de nosotros venimos con algún tipo de expectativa y terminamos muchas veces desilusionados por muchas cosas. Muchos sacamos cuenta y obviamente 2 más 2 son 4, pero en la práctica usted dice, nah, yo pensé que era más.
Muchos de nosotros hemos metido algún tipo de contrato y esta es la altura en que estamos esperando todavía algo. Y quiero definirte un poco lo que son expectativas. Y expectativa es esperanza de realizar o conseguir algo. Usted siempre está en búsqueda de algo y en esa búsqueda usted muchas veces se frustra, se decepciona de las cosas que comienza a encontrar. Pero expectativa es esperanza de realizar o de conseguir algo. Y creo que nosotros hemos estado buscando en lugares donde no nos corresponde buscar. ¿Sí? Otra definición acá es expectativa, es la posibilidad de razonable de que algo suceda. ¿Qué pasa con nosotros? Todo lo razonamos. Y nos olvidamos de lo que Dios quiere mostrarnos. Por eso reafirmo lo que Pablo manifestaba a los Éfesos para que viniera revelación, porque necesitamos separar una cosa de la otra y aceptar lo que el Padre ha decidido para cada uno de nosotros. Entonces, expectativa, esperanza de realizar o conseguir algo. Posibilidad razonable de que algo suceda. Si usted es una persona que está buscando un trabajo, usted se va bien bonito porque usted dice y se mentaliza, es que me van a contratar. Y es probable que no sea así. ¿Y usted qué hace? No, esa gente sí es chimba. ¿Sí? Y así vamos. Y vemos la mirada, colocamos la mirada en alguien y usted dice, pero es que yo no sabía que esa persona iba a ser así. Y comenzamos a construir un mundo que no es el que Dios quiere. Y por eso atrapa mi atención lo que Lucas capítulo 1, 31, el Espíritu de Dios le dice a María, lo que está dentro de ti no tienes que dudar, Él es el libertador. Porque cuando el Espíritu de Dios toma a Zacarías en el Lucas 1, versículo 67, era lo que el Señor venía a hacer. Entonces, pudiéramos pensar que hay dos tipos de expectativa. Está una expectativa humanista y el apóstol nos ha orientado en relación a eso. Todo lo humanizamos, todo lo razonamos. Otra característica de una expectativa es, o puedes tener una expectativa en el Espíritu de Dios. Entonces yo puedo tener una expectativa humana, pero puedo tener una expectativa en el Espíritu de Dios. ¿Sí lo ven? Cuando usted hace una revisión en algunos libros, ve la vida de Abraham, ve la vida de Moisés, ve la vida de Noé, usted se da cuenta de que fueron hombres comunes y corrientes como tú y como yo, pero que aprendieron a colocar sus expectativas en Dios. No dudaron. Y si dudaron, fueron reafirmados por el Señor. Entonces, hay una expectativa humana en cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer con eso? Leía un comentario de cómo poder cambiar esas expectativas que tenemos. Si alguien te ofende, si alguien te lastima, si alguien te hiere, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? Nos desilusionamos y establecemos un límite y establecemos una coraza porque no queremos seguir siendo afectados. Pero cuando tú te colocas los lentes, el día lunes veíamos un video que a veces nosotros somos indiferentes a las cosas que están en nuestro entorno y pensamos que no cometemos errores. Y eso nos lleva a tomar actitudes negativas hacia las personas que están o que nos rodean. Pero cuando usted se coloca los lentes de Dios, usted comienza a ver de que esa persona que tal vez te ofendió es porque puede estar pasando por alguna circunstancia. Imagínense que las expectativas de Dios fueran algo variante, que pueden variar, pero no. Las expectativas que ya Dios tiene en ti es porque ya Él lo vio desde el principio hasta el fin. Y no es variante como nosotros, que hoy sí, mañana no. Entonces, ¿qué puedo hacer en relación a este tipo de expectativa? Y es que
Si me coloco los lentes de Dios, yo voy a ver las personas como Dios quiere que las vea. Y no voy a juzgar, no voy a estar frustrado, no voy a estar en esa montaña rusa. Hoy estoy con la gente y ya mañana es mi realidad porque comienzo a ver lo humano y opaco lo que Dios y la gracia que Dios está colocando en las personas. Entonces, nuestras expectativas deben estar colocadas, iglesia, en Dios. ¿En dónde? En Dios debe estar colocada nuestras expectativas. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios y Él nos ayudará porque es bueno y porque nos ama. En otra versión dice: acerquémonos al trono de la gracia. Pero acerquémonos con qué tipo de expectativa. ¿Con mi razonamiento humano o con lo que el Padre quiere entregarme en ese momento? Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos confiadamente al trono de Dios. Cuando usted tiene necesidad, ¿qué es lo normal que usted hace? Busca sus amistades y de último dejamos a Dios. Pero si revertimos esto, buscamos primeramente a Dios en el trono de la gracia y Él va a colocar personas que nos van a reafirmar. Pero necesitamos comprender de que así como cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Cuando yo me acerco al trono de la gracia, yo voy a recibir no lo que yo quiera recibir, lo que el Padre ya tiene para mí. Amén. Entonces algunos de nosotros de seguro tenemos una lista de muchas cosas y estamos llenos de muchas expectativas. Tenemos una lista de un montón de cosas. Y Dios hoy nos está dando la oportunidad de que esa lista usted se la pueda entregar a Él. De que esa lista usted se la pueda otorgar a Él para que Él pueda cubrir lo que Dios necesita verdaderamente cubrir en tu vida. Y mientras tengamos una lista, siempre vamos a descalificar la obra de Dios. Mientras tengamos una lista, nuestra expectativa va a estar fundamentada en eso y no en lo que Dios quiere. Por eso Dios permite cosas para estremecernos, para movernos y saber dónde estamos verdaderamente edificados cada uno de nosotros. Y mire lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 13, versículo 12. Qué tristeza da que los deseos no se cumplan. En otra versión dice: la esperanza que se desmorona es tormentoso para el corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora es tormentoso para el corazón. Y Dios quiere liberarnos de eso. La esperanza que se prolonga es tormenta para nuestro corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Toda esperanza fuera de Cristo nunca se va a realizar. ¿Sí lo ven? Ninguna, muchachos, miren, toda esperanza fuera de Cristo nunca se va a realizar. Nunca. Pero la esperanza en Cristo siempre se va a realizar. Y una de las cosas que el Señor quiere enseñarnos hoy, que Él desea que nos mantengamos con expectativas, que nos mantengamos en esa punta más alta de nuestro avanzar o de nuestro desarrollo de esa montaña rusa. Pero solamente colocando nuestra esperanza en Cristo siempre vamos a ver que las cosas se van a realizar. Amén. Entonces, necesitamos toda esperanza fuera de Cristo, nunca se va a realizar. Y mire lo que Lucas, versículo 26, el ángel visita a María y le reafirma algunas cosas. Dice:
el ángel visita a María y le trae a memoria lo que se manifestó en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, donde Dios había prometido a David que su reino sería para siempre. Su reino sería para siempre. Y David fue ese vehículo o fue esa línea genealógica donde el Mesías se manifestó. Esta promesa se cumplió en la venida de Jesús. Jesús vino a cumplir lo profético. Esta promesa se cumplió en la vida de Jesús, un descendiente directo de David, cuyo reinado continuaría para la eternidad. Y cuando usted y yo como iglesia entendemos cada día a qué fuimos posicionados por Dios, nos vamos a mantener siempre con una expectativa en el espíritu de que algo Él está haciendo y está obrando en nosotros. Amén. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas para este tiempo, amada iglesia? Muchos ya están sacando la cuenta, bueno, ya quedan pocos meses, tengo que planificarme, la sumatoria debe darme de esto. Todavía seguimos hablando en esas expectativas humanas, ¿qué va a ser de nuestra nación? Pero doy gracias porque el apóstol Basilio el día sábado nos aclaraba algunas cosas. No estamos para mirar al hombre, estamos para mirar a Cristo. Y Dios está viendo su iglesia. Amén. Entonces, ¿cuáles son nuestras expectativas para este tiempo? ¿En dónde está fundamentada tu expectativa? ¿En lo terrenal o en lo espiritual? ¿Dónde estamos verdaderamente edificados cada uno de nosotros? Usted y yo necesitamos pensar para poder tomar correctas decisiones y tomar la guía de Dios para tener mayor efectividad. Mire lo que el ángel le dice a Zacarías. En Lucas capítulo 1, versículo 67 dice, Zacarías después de quedar mudo por la incredulidad, el Espíritu Santo le permitió que hablara y que profetizara. Pero todo lo que Zacarías confesó con su boca fueron las expectativas que el Señor había tenido desde el principio. Compartía un texto con mi mamá hace algunos días, donde Jesús tiene un conversatorio muy rudo con los judíos. Y Jesús le dice, ustedes, su padre es Satanás. Y los judíos decían, ¿cómo? Si mi padre es Abraham. Y en el desarrollo acá, en mis propias palabras, Jesús le decía, yo les estoy hablando de lo que los profetas dijeron y están cuestionando lo que les digo. Por eso insisto que su padre es Satanás, el diablo. Y Jesús dice, aún Abraham le causó placer el verme para este tiempo. Yo cuando leí esto, yo decía, Abraham ya había visto que Jesús venía. Y por eso Abraham murió con una seguridad de que todo lo que Dios había dicho se iba a cumplir. ¿Qué expectativa tenía Abraham? Entonces Zacarías, por causa de su incredulidad, fue enmudecido, pero el Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a hablar y comenzó a profetizar. Te pregunto, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino? Excelente, está bien, muy bien. Mire lo que dice el versículo que estamos leyendo ahorita, 71. El 71 dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Te pregunto, ¿por qué caminas con tristeza? ¿Por qué caminas con aflicción? ¿Por qué te sientes oprimido? ¿Por qué te sientes fracasado si Jesús vino a traer libertad? ¿Se da cuenta de que tenemos expectativas muy equivocadas en algunas cosas de la Escritura? Porque mire lo que dice más abajo, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto,
del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librado de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. Y esto suena muy bonito, pero pareciera que hemos descodificado algunas cosas no de la mejor manera. Los judíos esperaban con ansias el Mesías, pero ellos pensaban que vendría para salvarlos del poder del imperio de Roma. ¿Sí lo ven? Por eso es que hubo mucho cuestionamiento cuando el Mesías estuvo. La gente pensaba, pero los profetas lo dijeron, Abraham, Isaías, que vendría un Mesías, y mire, tú lo estás diciendo, Jesús. Ellos pensaban que Jesús se iba a entrar pata y con fu con los de Roma. Ellos pensaban que Jesús se iba a poner a pelear con los soldados. No. Jesús vino a libertar el espíritu. Y ya lo vamos a ver más adelante. Los judíos esperaban con ansia el Mesías, pero ellos pensaban que vendría para salvarlos del imperio romano. ¿Qué representaba el imperio romano? Opresión, castigo, manipulación. Eso es lo que representaba Roma para ellos. Y ellos pensaban así como David se estableció, Jesús también se iba a establecer en un castillo, no sé. Pero Jesús vino a sobrepasar las expectativas de ellos. Ellos aguardaban a un Salvador militar y no a un Mesías de paz que venciera el pecado. Ellos pensaron que Jesús lo iba a librar de sus miserias. Ellos pensaron que Jesús iba a afrontar a Roma. ¿Se acuerdan que leímos por qué Dios no sacó a Herodes de la ecuación? Cuando hablamos de Zacarías. Porque para Dios no era importante este personaje, Herodes. Para Jesús y para el Padre era importante que se cumpliera la palabra profética en cualquier tiempo. Entonces ellos aguardaban a un Salvador militar y no a un Mesías de paz que viniera a librarles del pecado. Ellos esperaban a un libertador físico y no alguien que los liberara de su espíritu, de la esclavitud, de lo que verdaderamente les consumía en su vida. Ellos esperaban una libertad física y no una en su espíritu. Las expectativas hoy en la iglesia es la misma. Estamos colocando la mirada en las cosas frágiles de esta vida. Que hay, que hoy están y mañana no están. Pero podemos estar mal interpretando la profecía. Los judíos seguramente malinterpretaron lo que Jesús vino a hacer. Cuando las expectativas no se ven satisfechas, el individuo experimenta una decepción, depresión o reacciones de rabia y agresividad fuera de control. Cuando nuestras expectativas no son cubiertas, nos molestamos, nos herimos, decimos ya no voy más, porque es que me hirieron, es que me lastimaron, expectativas equivocadas. Y hoy quiero revelarte, por la gracia de Dios, lo que está en la Escritura, una gran verdad. Porque pensamos que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, todos los problemas se terminaron. Pues déjeme decirle que no. Solamente que tenemos la ayuda del Padre para enfrentar los problemas y dificultades. Amén. Entonces, cuando las expectativas no son satisfechas, el individuo experimenta una decepción. Y es bueno que te decepciones de la gente. Es bueno que te decepciones de la persona que está a tu lado para que aprendamos a ver a Cristo. ¿Sí lo ven? Mateo capítulo 10, y ya voy a cerrar.
Mateo capítulo 10, versículo 28. Jesús preparó a sus discípulos y hoy el Espíritu Santo nos reafirma para qué fuiste llamado. Jesús prepara a sus discípulos para los tiempos que están por venir. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice, no teman los que quieren matar al cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En otra versión, dice, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien teman a Dios que tiene el poder de destruir totalmente en el infierno. Jesús no vino a proteger el cuerpo, este carapacho, sino tu interior, que es lo más saludable para nosotros. Mire, también Mateo, capítulo 10, versículo 34. Dice, no crean ustedes que he venido para establecer la paz. Si vamos descodificando, los judíos esperaban a uno que los libertara de la opresión, a uno que los libertara de la esclavitud. Los judíos estaban esperando ser libres de la opresión de Roma. Los judíos y la iglesia de hoy estaba esperando ser libre de los gobiernos actuales, pero Jesús no vino a eso. No crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo. No he venido para traer paz, sino pleitos y dificultades. He venido para poner al hijo en contra del padre, a la hija en contra de la madre y a la nuera en contra de la suegra. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en sus propias familias. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecerán ser míos. Si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por sus propias vidas, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Uy, esto no nos gusta. Pero hemos tenido expectativas equivocadas. Jesús advirtió a sus discípulos que sus decisiones de seguirle a Él le costarían muchas cosas. Por eso podemos tener hoy una iglesia ambivalente. Hoy está, mañana no está. Cuando me ajustan las tuercas, no sigo más. Hemos perdido la orientación verdaderamente de lo que es ser un discípulo de Jesús. Porque la palabra dice que el mundo no va a odiar el sistema. Pero tengan paz porque yo vencí al mundo. Amén. Entonces Jesús les aclara a sus discípulos que no crean ustedes que he venido a establecer paz. Yo me imagino que yo no sé si ustedes han visto la película de Chosen de los Elegidos, y es impresionante porque él llama a los 12, y yo me veo como uno de ellos porque son expectativas, no me va a faltar nada, nadie se va a meter conmigo, todos me van a amar, todos vamos a estar felices. Y Jesús le dijo, no, yo no vine para eso. Por causa de mí ustedes van a ser perseguidos. Wow, yo no quiero ser perseguido. Por causa de mí, ustedes van a ser afrontados. La entrada de Cristo en el mundo manifestaría el mal que hay en el corazón del hombre.
Por eso dice acá, no crean ustedes que he venido a establecer la paz. He venido a remover lo que está dentro de ti. Y cuando a ti se te remueve lo que está dentro de ti, nos pasa como el gato, sacamos las uñas y no queremos que nos den orientación, que nos den la consejería. Queremos seguir viviendo nuestra vida loca. Y Jesús, su entrada a este mundo, manifestaría el mal que hay en nuestro corazón. Por eso dice acá, y venido para poner al Hijo en contra del Padre. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Que te lleva a levantarte en contra de tus autoridades, levantarte en contra de tus padres. ¿Qué hay en el corazón de tus hijos que te lleva a levantarse en contra de la autoridad? A eso es lo que vino Jesús, a remover lo que no le pertenece a Él y establecer su espíritu en nuestras vidas para avanzar. ¿Sí van conmigo? Entonces mi vida puede ser como un carrusel, amada iglesia. Mi vida puede ser como una montaña rusa. Hay momentos elevados, pero hay momentos también muy bajos. Y la pregunta, ¿qué vas a hacer con tu realidad? ¿Te vas a hundir en tu realidad o te vas a remontar a las expectativas de lo que ya Dios ha establecido en tu vida? Por eso necesitamos que el Espíritu Santo que está en nosotros verdaderamente nos gobierne de adentro hacia afuera. Amén. Pero Jesús dijo en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu de Dios está sobre mí. Mire, Isaías lo dijo y Jesús, el autor, dijo, lo que ustedes confesaban, lo que ustedes ya habían escuchado, heme aquí, aquí estoy. ¿Sí? Y Jesús le dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Tal vez usted no es pobre físicamente, pero usted espiritualmente seguramente es pobre. Porque David dijo, ay de mí, que soy pobre en espíritu. Hay una pobreza espiritual que Dios quiere restaurar eso. Y a eso es lo que el Espíritu de Dios vino. Porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. Si Jesús vino a dar buenas noticias a los pobres, ¿por qué nosotros estamos desilusionados? Si Jesús vino a traer buena noticia a los pobres, ¿por qué estamos en esa montaña rusa, en esa parte baja? Para dar buena noticia a los pobres, anunciar libertad a los prisioneros. ¿Alguno de ustedes está preso? No, pero muchos estamos presos internamente, con pensamientos, con situaciones. Para anunciar libertad a los prisioneros, para devolver la vista a los ciegos. Usted seguramente ve hoy, pero hay cosas que el Espíritu de Dios quiere que usted vea que usted no está viendo. Para volver la vista a los ciegos, para rescatar a los que están maltratados. Algunos tienen una herida física, seguramente no, pero ¿cuántas heridas emocionales hay en nuestro corazón? ¿Cuántas heridas en nuestra alma hay que necesitamos el toque de Dios en nosotros? Y concluyo, versículo 19, para anunciar a todos, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. A eso es lo que vino el Espíritu de Dios. Si eso es para nuestro Padre, déselo con fuerza. Entonces Dios quiere, amada iglesia, que te mantengas con esas altas expectativas. Y yo siento tú anotar a Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, porque cuando te sientas que vas en descenso, recuerda para qué está el Espíritu de Dios en tu vida. Dios quiere mantener esas altas expectativas en ti, pero vas a tener que tomar algún tipo de elección. Y los discípulos tuvieron que entender eso. Los judíos tuvieron que entender eso. Y la iglesia de hoy tiene que entender esto. Cristo debe ser nuestra primera y última expectativa.
Cuando tú colocas tus expectativas en el Señor, no importa lo que te fallen en tu entorno, porque usted también va a fallar. Solo que usted posiciona a la gente en el lugar que le corresponde. Son hijos de gracia. ¿Sí lo ven? Mire lo que Habacuc dice acá. De verdad que el Espíritu de Dios nos consuela, pero Habacuc estaba encrisiado, como a veces nos pasa a nosotros, que queremos ver cosas, les hablamos, impartimos, estamos creyendo en los 5,000, y a veces en la práctica las cosas van cambiando. Pero mire lo que Dios le dijo a Habacuc en el capítulo 3, versículo 1. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor, y estoy maravillado porque tus hechos son asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Pero Habacuc culmina en el capítulo 3, versículo 17, lo siguiente: expectativas correctas. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en el viñedo, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque el rebaño muera en los campos y en los establos estén vacíos, aunque aún así me alegraré en el Señor. Expectativas correctas. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y en esta versión dice: Dios mío, tú me das nueva fuerza, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Habacuc estableció sus expectativas en lo que Dios, o en lo que él pudo comprender de Dios. Y es donde nos toca tomarnos, amada iglesia. Tomarnos no de lo que pueda seguir aconteciendo o pasando. Los políticos, déjenlos en sus rollos políticos. Nosotros ocupémonos de la asignación que Dios nos ha dado como iglesia de Cristo. ¿Sí? Amén. Y quiero leerles algo rápidamente que me llamó la atención del libro del apóstol Fernán de la Reforma. Y dice acá, eso está en el libro de la Reforma, en la página 109. Ya. Ok, dice acá: las naciones de Dios, la nación de Dios es la iglesia, la cual ha sido establecida en todos los países del mundo para colonizar la tierra. Diga: yo he sido llamado para colonizar. Nuestra ciudad nos permite representar con la autoridad gubernamental que el rey nos ha dado sus intereses en todos los niveles de dominio, tanto visible como invisible. Mateo capítulo 29, versículo 18 al 19 dice que Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tu conflicto no es afuera, nuestro conflicto es espiritual, nuestro conflicto también es interno, porque hasta que usted y yo no resolvamos algunas cosas en nuestro interior, usted va a vivir con expectativas equivocadas. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia es la luz del reino para todas las naciones. Por lo tanto, cuando hay tinieblas en tu territorio, es porque la iglesia desconoce su identidad de nación y permanece aún esclava a la mentalidad del país donde
habitamos. Cuando los discípulos renuncian a su mentalidad venezolana por causa del conocimiento de la obra de Cristo, que Cristo hizo en la cruz, la iglesia comienza a edificar como la nación. Comienza a edificar como la nación o como el diseño que ya Dios estableció. Pero necesitamos, amada iglesia, que el Espíritu Santo nos siga mostrando y revelando nuestra asignación. Dice acá, mientras tengamos tiniebla en nuestro territorio, es porque la iglesia desconoce su identidad. Todavía no nos hemos visto como Dios quiere que nos veamos. Cuando los discípulos no renuncian a su mentalidad, cuando usted y yo no renunciamos todos los días a esa forma de pensamiento, como Pablo dice, que está enviciado en nosotros, usted siempre va a estar en la realidad, va a estar abajo, no va a estar con expectativas arriba. Pero necesitamos tomar la mentalidad que Cristo nos ha dejado por su palabra. Es la única forma. Es la única forma de salir adelante. Deje a cada quien en su sitio. Ocupémonos de la asignación que Dios nos dio como iglesia para esta nación. Porque si nuestro territorio está en tinieblas es por causa mía. Si nuestra nación está en tinieblas será por causa de una iglesia que todavía no ha entendido su posición como hijo, como heredero del reino de Dios. Amén. Entonces, alguien tenía que decírtelo, como me ha pasado a mí, que a veces uno aprende los trancazos, pero he aprendido a no tener expectativas de la gente. Y estoy aprendiendo a tener mis expectativas en el Señor. Porque usted me va a fallar, yo le voy a fallar a usted, pero cuando usted se mantiene colocando su mirada en Cristo, usted va a vivir sin cargas. Usted va a vivir relajado. ¿Por qué? Porque usted va a aprender a ver a las personas con la gracia de Dios. Él es un hijo que también falla como yo fallo. Y usted empieza a ubicar a cada quien en su sitio. ¿Sí, amada iglesia? Entonces, si has tenido expectativas de la gente, el consejo para ti hoy es, dile al Señor que te ayude a verlos como Él los ve. Se te va a quitar un peso de encima y vas a hacer cosas no para agradar a los demás, sino para agradarle a Él. Pero necesitamos que el Señor nos siga revelando a qué fuimos llamados, a qué fuimos escogidos verdaderamente. Y ya lo leímos. Jesús vino para que tengas vida y para que tengas vida y abundancia en todas las cosas. Yo quiero que usted se pueda colocar en pie, por favor.